Excelente por acá y por allá, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de frío acá en Uruguay, pero bien. Ah, ok. Sí, por acá. Pues no creo que tanto, pero está haciendo frío un poco. Ah, mira, Sí. bueno, Bueno, bien. Así que estamos esperando que se conecte más gente. no, ya son las 6 en punto. Vamos a dar por iniciada esta masterclass y bueno, te voy a presentar ante las personas. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todas las personas que ya se han estado conectando a la reunión. Les agradecemos mucho por participar de estos espacios, por estar interesados, porque ustedes son los que hacen que este proyecto tenga la fuerza que tiene. Mm, Hoy tenemos a un gran invitado, conocido ya pues de hace un buen ratico. Él es Federico Montero, licenciado en Psicología y magíster en Psicología Clínica, especializado en intervenciones asistidas por psicodélicos para tratar ansiedad, depresión y trauma. Desarrolla programas de microdosificación y es docente en la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. Además, es presidente de la SUPAP y co-creador de la Federación Iberoamericana de Psicodélicos y Enteógenos. Bueno, Fede, si quieres empezar ya Dale. con tu... Ah, bueno, discúlpame, Fede, un Sí. momentico. Les quería recordar a todos que esto es un evento creado por Ciencias Psicodélicas y que nos pueden ir dejando en los comentarios de qué país se conectan. Nos interesa mucho saber desde qué país se conectan. Listo, dale, Fede, inicia. Dale, Qué Seba, pena. bueno, gracias por la invitación. ¿Vos vas a estar ahí controlando ahí los micrófonos y eso? Sí, yo voy a estar acá. Al final se hacen las preguntas. Ah. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿De qué países son? Como dice Seba. A Yo ver creo si que en hay este... alguien por ahí. Por ahora veo solamente fotos, no veo ningún ser humano atrás de la cámara. Manuela desde Medellín, Karen. Ahí, bien. Bueno, más lindo ver caras. Más lindo ver movimiento. Gracias, Manuela. Argentina, México, Guadalupe. Bernardo de Uruguay. Excelente. Y solamente para saber, porque claro, hoy hablando con Seba, yo hice la presentación pensando que la mayoría eran psicólogos, psicólogas profesionales de la salud, pero quería saber de ustedes em, cuántos vienen del campo de la psicología, cuántos vienen del campo de las ciencias de la salud. Por ejemplo, si se animan a poner capaz que levantar la mano, algún corazón o algo para saber cuántas personas. Así yo también me voy adaptando a Andrea, me voy adaptando a las necesidades. Guadalupe, psicología. Ujú. Karen también. Manuela, psicóloga. Bien. Pregrado de psicología, Juan José. Acá Argentina residiendo en Uruguay. Evelyn. Bueno, qué bueno. Psicólogo, médica y psicología transpersonal, Cristina, cultivadora, profesora de yoga, terapeuta. Bueno, así que hay una diversidad de cuestiones. Entonces, para organizarnos vamos a hacer así. Diego, psicología, Valentina Jiménez, trabajo social. Vamos a ir haciendo así. Son las 8 de la noche, acá en Uruguay. Vamos a hacer 8:04, vamos a seguir hasta 8:45, así hacemos 40 minutos y después 15 minutos si quieren hacer preguntas, reflexiones, comentarios. La idea hoy es aproximarnos, empezar a pensar en que los psicodélicos utilizados en ciertos contextos, en ciertos contextos terapéuticos, pueden ayudar a las personas a mejorar los efectos del trauma crónico en sus vidas. ¿Tá? Habitualmente las personas, cuando llegamos a psicoterapia o a consultas médicas o lo que sea, vamos con una carga determinada de sufrimiento, de malestar, y lo que se ha empezado a ver, o sea, ya se suponía hacía tiempo, ya desde Freud, y lo planteaban, que la exposición a la traumatización, a los traumas, puede generar efectos adversos en la salud. Vero, desde Argentina. Entonces les voy a compartir la presentación y así empezamos.
Es un tema que hace tiempo me interesa, desde el 2012 que conocí la técnica, el método EMDR, y eso me ha permitido enfocarme en ir trabajando con personas que tienen estrés postraumático y después con personas que tienen trauma complejo con diferentes tecnologías y desde el 2017-2018 asistiendo a estas psicoterapias o siendo asistidas a estas psicoterapias por el uso de enteógenos, principalmente hongos y ayahuasca. Lo que vamos a ver hoy es el contexto. Vamos a comprender algo sobre, después en la última fase, cómo actúan los hongos y los psicodélicos en la salud, en el sistema nervioso, pero ahora vamos a hacer un poco de contexto sobre a qué nos referimos y en qué nos estamos focalizando. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que las psicoterapias y las farmacoterapias presentan altas tasas de abandono. Em, También el efecto de las psicoterapias es limitado. No es que todas las psicoterapias funcionan y de las que sí funcionan, de las que tienen evidencia científica de su funcionamiento, el 43% de las personas encuentra remisión en el trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Es decir, que incluso en las terapias que tienen evidencia científica, que tienen desarrollos científicos y tienen validez, el 43% de los pacientes encuentran efectos positivos. Esto lleva al concepto que le dicen pacientes resistentes al tratamiento. Eso lo han escuchado hablar y cada vez se está escuchando más hablar que es el paciente el que es resistente a ese tratamiento. Y en realidad, quizás el paciente necesita otras cuestiones, el consultante necesita otras formas de intervención y no es que ese organismo se resista a un tratamiento, desde mi punto de vista, sino que necesita otras cosas distintas. Necesitan otros enfoques, otras tecnologías, terapias que funcionan también. Em, por ejemplo, hasta el 50% de los pacientes que son diagnosticados con estrés postraumático pueden clasificarse como no respondientes a las terapias de primera línea. ¿Tá? Ese es el dato que les quería mostrar. Este contexto sirve como justificación para poder buscar nuevas tendencias en tratamientos, desarrollar nuevas metodologías y en este campo los psicodélicos empiezan a aparecer como posibilidad. Algunos estudios, este es el del 2022, es una revisión, un meta-análisis que determinó, después de 16.277 personas que fueron investigadas, que la etiología, es decir, las causas de las enfermedades mentales son multifactoriales, con factores genéticos, ambientales, experiencias tempranas y tardías en la vida. Todos estos elementos operan generando una causa en nuestro estado de salud y enfermedad. Y un factor que se implica en el inicio y el mantenimiento de una variedad de trastornos mentales es el trauma psicológico. Habitualmente el trauma psicológico lo hemos comprendido como cuestiones que parecerían ser puramente mentales de lo que habitualmente consideramos mente, pero cada vez más evidencia que va mostrando cómo se producen cambios en las estructuras cerebrales, en cómo el sistema nervioso procesa la información, más allá de las cuestiones subjetivas que cada uno le dé a su propia vida, hay factores que están en común, consecuencias que están en común a la mayoría de las personas que experimentan exposición a trauma. ¿Tá? Y si bien la exposición al trauma es un requisito previo para los trastornos relacionados con el estrés, como el trastorno de estrés postraumático y el trastorno, el TEP complejo, que lo vamos a ver un poco, también está asociada con una variedad de otros trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, consumo de sustancias y psicosis. Entonces, cuando uno recibe un paciente, un consultante, alguien que se acerca a nosotros, escuchamos el motivo de consulta, pero también tenemos que ir comprendiendo cuánto del funcionamiento de la persona, cuánto de esta experiencia que está trayendo tiene que ver con la acumulación de trauma a lo largo de su vida. Es decir, la acumulación de experiencias adversas que su sistema nervioso ha tenido dificultades para poder digerirlas, para poder procesarlas. Siempre la conducta está multideterminada. Si la X es el comportamiento, y entender el comportamiento no como algo restrictivo, sino que hay algunas definiciones, por ejemplo en las terapias conductuales, que plantean que el comportamiento es entendido como cualquier acción realizada por un organismo vivo. Es decir, que mientras que un organismo vivo, humano o no humano, de cualquier especie animal, esté vivo, se está comportando. ¿Mm? Los pensamientos son comportamientos, las fantasías son comportamientos, las emociones son comportamientos. Habitualmente creemos que el comportamiento es el movimiento, la acción física. ¿No? Una persona se traslada a otro lado, bueno, se está comportando.
pero también nos comportamos cuando estamos durmiendo. Entonces, para los modelos conductuales, las conductas, las X, están multideterminadas. Estas Y, que son variables independientes, son múltiples causas. Los fenómenos naturales se encuentran multideterminados y no surgen de una causa única, por lo que los comportamientos humanos cumplen esta misma condición. Por eso es importante investigar las causas del comportamiento, que lo vamos a encontrar en diferentes órdenes, en diferentes procesos. Y siempre dentro de estos campos estamos trabajando con el sistema nervioso. Es el sistema, es este gran órgano en el cual estamos interviniendo. El trauma psicológico se expresa en personas que experimentan eventos o circunstancias que son física o emocionalmente perjudiciales o amenazantes para la vida y que tienen efectos adversos duraderos en su funcionamiento, su bienestar mental, físico, social, emocional, espiritual, y puede incluir experiencias de abuso físico, psicológico, emocional, sexual, la presencia de cualquier evento traumático en la vida, como accidentes, desastres, diagnósticos de enfermedades, pérdida de seres queridos, etc. Esto es una investigación que se hizo en el 2022 y que plantea que los eventos traumáticos son altamente prevalentes, con estudios en una amplia gama de países que estiman entre el 70 y el 89% de los adultos han sufrido al menos un evento traumático en la vida y que el 30% ha estado expuesto a 4 o más. Del 100% de la población, el 30% ha estado expuesto a 4 o más experiencias adversas, traumáticas en sus vidas. Entonces, ¿qué proporción de pacientes de los que estamos viendo están afectados por, o han estado afectados, perdón, por la exposición a situaciones adversas en la infancia? Yo me acuerdo una vez que estaba estudiando terapia cognitivo-conductual y estábamos viendo estrés postraumático. Hay una escala que se llama escala de trauma de Davidson, que la consiguen en PDF en internet. Se la empecé a aplicar a todos los pacientes, más allá de que venía por ansiedad, por depresión, por adicciones, por obsesiones, y ahí empezás a darte cuenta cómo aparecen efectos del estrés postraumático en las personas. Si uno no lo busca, no lo encuentra. Es así. El trauma a menudo ocurre en la infancia y en 52.000 adultos de 21 países se encontró que el 40% de la población entrevistada había sufrido al menos un evento adverso en su infancia. Algún dato más. Esta revisión integral entiende que el papel del trauma psicológico como factor de riesgo transdiagnóstico para los trastornos mentales. Es decir, que no importa el diagnóstico, sino que las tendencias transdiagnósticas nos permiten comprender que no importa el diagnóstico, hay factores en común. Entonces, cada vez más en el campo de los psicodélicos se está pensando no en categorías diagnósticas, como por ejemplo, tiene depresión o trastorno depresivo mayor, ¿qué pasa con los psicodélicos? Tiene conductas adictivas, ¿qué pasa con los psicodélicos? Porque eso sería un criterio diagnóstico. Pensar en criterios transdiagnósticos implica comprender los factores en común, los elementos en común que tienen las personas con ansiedad, con depresión, con adicciones, o sea, todos nosotros. ¿Qué hay entre nosotros que nos hacen comunes? Hoy vamos a ver eso. Y los psicodélicos vienen demostrando que intervienen, que modulan procesos que son comunes a toda la especie, incluso a otras especies animales también. Básicamente, para resumir lo que es el estrés, capaz que muchas personas ya lo vieron en sus carreras de grado, pero me gustaría profundizar un poquito. Lo que estamos viendo es la acumulación de estrés en el sistema nervioso. La acumulación de estrés en el sistema nervioso produce inflamación del sistema y algunas teorías de la inflamación plantean que la depresión, la ansiedad son efectos de la inflamación del sistema nervioso en el organismo. Entonces, los psicodélicos, hay algunos estudios que muestran que reducen la inflamación. ¿Qué es el estrés? Bueno, Walter Cannon, 1915, por esa época, definió el estrés como una respuesta automática de lucha o huida de todo organismo expuesto a una situación amenazante que pone en riesgo su homeostasis, su equilibrio interno. Para eso responde con activación del sistema nervioso para restaurar el equilibrio medio del equilibrio interno. Los animales, cuando estamos expuestos a las amenazas, tenemos varias estrategias de lucha, varias respuestas se pueden activar cuando el cerebro detecta estímulos amenazantes. Pueden haber conductas de lucha, conductas de huida, conductas de parálisis o conductas de desmayo. Al principio los animales intentamos huir de las situaciones amenazantes. Si no podemos huir de las situaciones amenazantes porque estamos
ante el depredador o ante la situación amenazante, intentamos luchar contra esa situación. Si no podemos huir ni luchar, se produce un fenómeno de congelamiento. Los animales quedamos duros sin poder cambiar la situación. Eso es la parálisis. Eso también está asociado con el desarrollo de la disociación, que hoy lo vamos a ver acá. Siempre que hay trauma, hay disociación. Nosotros tenemos distintos niveles de disociación en nuestra conciencia. La disociación es un espectro de tendencias disociativas. Tenemos que aprender a identificar nuestras conductas disociativas e identificarlas en los pacientes. El sistema simpático es una parte del sistema nervioso que le permite al organismo incrementar su capacidad para luchar, para huir. Y el sistema parasimpático nos permite relajarnos y descansar. Estos sistemas simpático y parasimpático están permanentemente incidiendo en nuestro comportamiento. Si estamos muy ansiosos, se activa el sistema simpático. Si estamos en calma, se activó el sistema parasimpático. Entonces, cuando trabajamos en psicoterapia con pacientes, lo que hacemos permanentemente es regular ambos sistemas. Una persona que estuvo expuesta a tanta traumatización crónica, el sistema parasimpático es probable que esté hiperactivado, entonces tenemos que disminuirlo. Esto es lo que uno podría ver cuando pensamos en un concepto que se llama ventana de tolerancia emocional. Y es que esta línea negra sería como un registro gráfico de una respuesta emocional. Se activó el sistema simpático, se dispara corriente eléctrica, química, las extremidades se llenan de sangre y la persona sale corriendo. Entonces, en la franja superior tenemos la activación del organismo y en la parte inferior tenemos el estado de relajación. Esto sería la experiencia emocional regulada. Una persona que tiene situaciones difíciles, pero que no se hiperactiva. Es decir, que siente ira, que siente enojo, pero no hace que ese enojo explote, pelee con los demás, rompa las cosas. Una persona que siente ira y que puede regularla se va a ver de esta manera. Una persona que tiene ansiedad y tiene mecanismos de autorregulación desarrollados va a poder sentir ansiedad, pero va a poder regularlo. Una persona que experimenta ansiedad, pero que no tiene mecanismos de regulación desarrollados, o que su sistema nervioso ha estado tan expuesto a situaciones traumáticas, situaciones adversas, esto es lo más habitual. Experiencias emocionales desreguladas, donde la hiperactivación, es decir, los puntos máximos de activación del sistema simpático, hacen que la persona esté en estado de hiperalerta, hipervigilancia. Hay un ruidito por ahí, hay un sonido y ya la persona se mueve de golpe. Y también está el estado del congelamiento. El congelamiento es un estado donde el sistema nervioso no responde. Está en estado de parálisis, hay un estado de disociación profunda controlado por el sistema parasimpático. Eso es lo que vemos en la depresión. La persona no se puede levantar de la cama. La persona está tirada en el piso, no se puede levantar. Estos estados de desregulación tienen que ver muchas veces con, bueno, cuánto daño tenemos a nuestro sistema nervioso. Ya el estrés fue investigado por algunos investigadores. El Hans Selye, fisiólogo, médico austrohúngaro, investigó el estrés desde un punto de vista biológico, haciendo experimentos con ratas, les inyectaba diferentes hormonas y descubrieron que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas por parte del organismo de cualquier especie ante distintos estímulos externos como internos. Se trata de una respuesta del organismo a todo tipo de demanda que se le haga. Y compone 3 fases. Y es muy importante entender las 3 fases porque nosotros tenemos que ver nosotros cómo estamos, en qué fases estamos y nuestros consultantes, pacientes, en qué fase de activación del estrés se encuentran. Es la fase de alarma, resistencia o agotamiento. Este síndrome general de adaptación es el que nos lleva a los trastornos mentales o nos lleva a las enfermedades de todo tipo. En un momento cuando empiezan a aparecer los estresores, el sistema nervioso intenta hacer algo con esas cosas que le genera ansiedad, estrés, preocupación. Si los estresores continúan afectando la experiencia vital, el organismo se encuentra en fase de resistencia. Y si los estresores continúan avanzando cada vez más, el organismo empieza a entrar en una fase de agotamiento. Las personas cuando consultan están entre estas 2 fases, en fase de resistencia o en fase de agotamiento. Capaz que alguien viene en fase de alarma cuando tuvo una noticia fuerte,
un cambio en su vida medio radical, hay algún duelo, alguna separación, puede ser fase de alarma, pero habitualmente cuando llega un trastorno persistente, recurrente en el tiempo, estamos en fases de resistencia o agotamiento. Esto no lo voy a leer ahora porque si no nos vamos a enfocar en lo otro. Entonces, ¿cómo llegamos a vivir como vivimos? Esto que les muestro acá es una línea vital, es la historia de aprendizaje. Los seres humanos, como el resto de los animales, aprendemos en base a las interacciones con el ambiente, entre el organismo y el ambiente. Cualquier conducta de las que nosotros estamos emitiendo como humanos, gran parte es transmitida genéticamente, pero en interacción con el ambiente aprendemos a desarrollarnos. Por ejemplo, sentir miedo es una respuesta que ya la traemos en todos los miembros de la especie animal. Pero ya tener un trastorno de ansiedad se da en ciertas personas que han vivido ciertas cuestiones. Es decir, que podríamos decir que los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos es el resultado de aprendizaje. El organismo en interacción con experiencias de aprendizaje, que son estos puntitos de colores celestes y azules, son las experiencias de aprendizaje. Cuando somos niños, empezamos a tener interacciones con otros humanos, cuidadores principales, compañeros, maestros, docentes, y a partir de esas interacciones vamos viviendo cosas distintas. Dentro de estas experiencias hay experiencias agradables que reconfortan el cuerpo, que le dan esperanza, ánimo, tranquilidad, calma, pero también están las experiencias adversas en la infancia, que son experiencias que perturban el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, negligencia, maltrato, falta de cariño, falta de límites, vivir con padres que están desorganizados mentalmente, desequilibrados, con consumo problemático de drogas y una cantidad de experiencias adversas en la infancia. Si ustedes buscan ese concepto, cada vez más en el campo de la psicotraumatología se está hablando de la posibilidad de medir la cantidad de experiencias que tuvo esa persona y cómo eso se correlaciona con un aumento de los síntomas de estrés y de trauma. Si hacemos un corte transversal, bueno, nosotros somos, o el paciente es ese hombre más grande de negro, estamos en el presente, y estas experiencias van modelando nuestros patrones de pensamiento, las formas de pensar, se van creando sistemas de significado con respecto a quién soy yo, cómo me autopercibo, cómo percibo a los demás, al futuro, a las personas, patrones emocionales, esquemas de acción y de relación. Y habitualmente lo que se establecen son tendencias a evitar el malestar, tendencias al aislamiento, a la soledad, a la inflexibilidad. Eso genera ansiedad, depresión, adicciones. Es como que la repetición del pasado ocurre constantemente y el organismo no puede lograr nuevos cambios. Por eso las personas dicen, este problema lo intento responder, lo intento modificar y no le encuentro una solución. Por más de que quiera, se activan estas cuestiones automáticas, reflejas, y no puedo encontrar un momento de calma o de tranquilidad. Entonces ahí la identidad se encuentra fragmentada, congelada. Lo que hacen los psicodélicos, lo que hacen los hongos, la ayahuasca de a poquito, es esto, es ir modulando estos procesos cognitivos, emocionales, relacionales, sensoriales, perceptivos, y todos estos procesos empiezan a modificarse, principalmente por medio de la flexibilidad de las experiencias. Pero antes de avanzar con los psicodélicos, vamos a comprender cómo es que se desarrolla la traumatización. Esto que hablamos hoy de las conductas de huida o lucha. Ante ciertos estímulos, el sistema nervioso responde en forma de huida o lucha. Los estímulos que generan dolor, sufrimiento, temperatura física, por ejemplo, una temperatura muy grande, el cuerpo va a tratar de salir de ese lugar para evitar el malestar. Si me estoy quedando sin oxígeno, ese estímulo va a producir que mi cuerpo lo detecte como una amenaza y que emita conductas de huida o de lucha. O si estoy, por ejemplo, llegué a mi casa y mis padres, borrachos, depresivos, empiezan a los gritos. Bueno, ¿qué hace mi cuerpo? Va a detectar eso como una respuesta de activación simpática y, perdón, como una respuesta, un estímulo amenazante va a producir respuestas de activación simpática. La primera es la huida. Si yo no puedo huir, voy a luchar contra la situación. ¿Tá? Y si yo lucho, capaz que encuentro un lugar seguro. Huyo, evito, me voy del lugar, encuentro un lugar seguro. Toda esa energía que había estado almacenada,
que me permitió trasladarme hacia ese lugar va a descargar. Eso me va a permitir tranquilizarme, encontrar nueva energía, aprender de la situación, recuperarme y descansar. Si las experiencias se expresan de esa forma, bueno, voy a desarrollar un recuerdo que se llaman memorias narrativas autobiográficas. Voy a acordarme lo que pasó en aquel momento y lo voy a poder narrar y transmitir, pero no voy a sentir la reactivación del evento en mi cuerpo. Esa es la diferencia con el trauma, ya sea el estrés postraumático o el trauma complejo. Las personas no podemos narrar las experiencias porque no están codificadas en forma de lenguaje. Son experiencias puramente sensoriales, puramente emocionales, puramente kinestésicas, propioceptivas, interoceptivas. Creo que hay un micrófono abierto, ahí se va. Entonces, si esa energía no la puedo, no la puedo descargar por medio de la lucha o la huida, se produce este fenómeno. Si yo me quedo paralizado ante eso que está pasando, hay una imposibilidad de escape, inmovilidad. El niño se quedó mirando a los padres cuando se pegaban entre ellos y él no podía hacer nada más que estar ahí. Y si se iba para su cuarto, tampoco podía hacer nada porque lo escuchaba con sus oídos. ¿Mm? Ahí esa energía no se descarga, aparecen mecanismos disociativos y todo el sistema de procesamiento de la información va a estar modificado por un exceso de cargas químicas. Esta experiencia de aprendizaje, estas experiencias de aprendizaje van a ir generando que la persona sienta que no puede afrontar eficazmente las situaciones que se le presentan. Hay un concepto que se llama desesperanza aprendida que tiene que ver con eso. La persona siente, percibe que no es capaz de cambiar sus condiciones ambientales. La desesperanza aprendida es aprendida en estos contextos aversivos, de trauma, de sufrimiento, que cambiaron la autopercepción. Y si vos le preguntás a la persona dice, yo no puedo afrontar eso. Es más fuerte que yo. ¿Mm? Entonces, cuando las personas tengan esa cognición, ese sistema de creencias, esos esquemas cognitivos de incapacidad de poder cambiar su propio rumbo de la vida, podemos explorar si no habrán experiencias que le han hecho posicionarse en ese lugar. ¿Tá? Por una parte tenemos el trastorno estrés postraumático, que tiene síntomas de reexperimentación. La persona, con esto que yo les decía, estas memorias somatosensoriales, se reexperimentan, aparecen ante ciertos estímulos que se llaman estímulos condicionados, aparecen. Por ejemplo, una persona que cuando era abusada había olor a cigarrillo en su casa, después, por el hecho de estar en contacto con el cigarrillo, empezaba a sentir náuseas, pero la persona no asociaba que las náuseas tenían que ver con esa experiencia. ¿Tá? Eso es un ejemplo de la reexperimentación, de sentir asco, de sentir que algo desagradable estaba pasando. También la reexperimentación puede darse en términos cognitivos y pueden aparecer imágenes, pueden aparecer sonidos, pueden aparecer voces en la cabeza. También conductas de evitación. Cuando estamos traumatizados, lo que busca el organismo es evitar el contacto con aquellos estímulos que lo pueden activar o que le pueden hacer atacar de vuelta a la persona. Y también van a generar un estado de hiperalerta, esto que decíamos hoy, el estado de hiperactivación. La persona va a estar permanentemente en estado de ansiedad. Los síntomas cognitivos son como, por ejemplo, estos, un sistema de creencias donde siente que no puede, o no es capaz, o no merece las cosas buenas, depende de que haya estado dañado. El trauma complejo es algo distinto. Es son eventos traumáticos que son crónicos. ¿M? La traumatización está dada porque hay una exposición a múltiples eventos traumáticos que no terminan. ¿Por qué no terminan? Porque habitualmente ocurren dentro de la casa. Son interpersonales y ocurren dentro del contexto de las relaciones de cuidado. Se supone que mi madre me tiene que cuidar, pero cuando no como, me pega. Se supone que mi padre me tiene que cuidar, pero cuando llego tarde de la escuela, me mete la cabeza abajo del agua e intenta ahogarme. Son cosas que pasan. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hace el sistema nervioso? ¿Cómo hace ese organismo que intenta estar integrado para incorporar dos experiencias tan distintas? Una madre que se supone que me tiene que dar cariño y una madre que al mismo tiempo abusa de mí. Bueno, ahí está la disociación de la conciencia. Para sobrevivir, ese sistema nervioso tiene que fragmentarse en partes
y aparecen las dos partes, esta madre buena y esta madre terrorífica. ¿Tá? A los que les gusta el psicoanálisis, por ahí se puede ir conectando un poco. Entonces, el término también describe el patrón de síntomas asociado a tales experiencias, que ahora vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, efectos neurobiológicos del maltrato infantil. Hay una cantidad de estudios que muestran que no solo se modifican las respuestas de los genes, se modifican la morfología y la función de las células del sistema nervioso. Ciertas partes del cerebro empiezan a cambiar de tamaño, hay unas partes que se achican, otras partes que se agrandan, y que son partes implicadas en el procesamiento de las emociones, en el procesamiento del pensamiento, en la toma de decisiones, en la capacidad de regulación emocional, en la capacidad de concentración, en la capacidad para sentir empatía, en la capacidad para proyectarse a largo plazo, en la capacidad para regular la atención. Y también, por ejemplo, ciertas redes cerebrales, algunas pueden estar hiperfuncionales y otras hipofuncionales. Por ejemplo, se ha visto, ustedes si están viendo las ciencias psicodélicas, vieron que los psicodélicos reducen, inhiben la red de modo predeterminado. Entonces, esa red en los trastornos mentales, en las personas que tienen trastornos mentales, gran parte de ellos producto del trauma crónico, esa red de modo predeterminado va a estar hiperactivada, ¿tá? Que es lo que genera esta rumiación constante cuando uno está despierto en vigilia, los pensamientos intrusivos, diálogos internos, etcétera. Entonces, en psicoterapia psicodélica, trabajamos con el organismo humano, no podemos dividir las partes. Si dividimos las partes es por términos puramente educativos y para organizar nuestro entendimiento. Pero, tanto las psicoterapias como los hongos van a modular todo el sistema nervioso. Pero a lo que nos interesa principalmente a nosotros va a ser el sistema nervioso central, por todas las funciones cognitivas, y el sistema nervioso autónomo por la regulación de la actividad del sistema simpático y parasimpático. ¿Tá? Entonces, la mayoría de las conductas nuestras no son conscientes, no se procesan en la corteza cerebral, son reflejas, se procesan en zonas subcorticales. Lo que tenemos que ir haciendo con el tiempo es ir pasando de estímulos y de respuestas, de reflejos, a conductas reflexivas. Ante tal situación, en vez de responder impulsivamente, empiezo a pensar un poco. Bueno, ¿qué pasa si me abstengo de responder así? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de responder así? Y ahí vamos trabajando en el procesamiento de la conciencia. Bueno, los esquemas cognitivos, esto no nos va a dar el tiempo ahora. El concepto de disociación. Hay múltiples conceptos, pero básicamente podemos entender a la disociación como una disrupción o discontinuidad en la integración en la integración normal de la conciencia, de la memoria, de la identidad, de la emoción, percepción, representaciones corporales, control motor y conducta. Por ejemplo, yo puedo tener varias partes en mi personalidad. Eso es lo que habitualmente sucede. Tenemos la idea de que somos un yo unificado, de que somos un organismo unificado, pero cuando uno empieza a explorar, las personas dicen, ah, en ese momento que estaba enojado, salió una parte de mí que yo a veces no me conozco. Yo no me reconozco en esa parte. Es como que no era yo. ¿Cómo que no eras vos si sos la misma persona? Sí, sí, pero era una parte que no sé. A veces uno se olvida un poco de esas partes, uno las rechaza. Bueno, cuando hay trauma, hay disociación, y cuando hay disociación hay varias partes de la personalidad. Cuando hay varias partes de la personalidad, aparecen unas, aparecen otras, y eso genera conflictos para la propia persona y para los demás. ¿Tá? Entonces los psicodélicos, si todo sale bien y si se hacen procesos controlados, ¿no? Procesos controlados en psicoterapia, tienden a la integración, tienden a la reducción de las tendencias disociativas y a un incremento de las tendencias integrativas en el sistema. Eso hace que la persona, que la energía, que los recursos del sistema nervioso fluyan con más armonía y que no queden trancados. La disociación como mecanismo de regulación del exceso de información que fue captada en las experiencias traumáticas y que sobrepasó la capacidad que tiene ese organismo de procesar esa información. Cuando hay trauma, hay un exceso de información. Los traumas ocurren de golpe, sin preparación, aparecen, irrumpen en la vida cotidiana y uno queda ahí, en shock. ¿Tá?
Hay varios modelos para comprender la fragmentación de la personalidad. Esto por si alguien quiere profundizar. Hay muchos modelos interesantes. A mí el que más me gusta en particular, o sea, no es que haya leído todos estos, por supuesto que no. He escuchado algunos, he profundizado en uno que se llama Teoría de la disociación estructural de la personalidad de Onno van der Hart. Ese es muy interesante, que va mostrando cómo en nuestros sistemas internos tenemos diferentes partes que pujan por expresarse en la conciencia. Son partes emocionales, partes que recuerdan los momentos del trauma, partes de nosotros que recuerdan que tienen las memorias de abusos, de abandonos, de pérdidas, de negligencias, de duelos no resueltos, de trauma intergeneracional. Son partes disociadas que no logro conectar con el resto del procesamiento consciente. ¿Por qué? Porque están cargadas de dolor, angustia, vacío, soledad, culpa, vergüenza. Después en la parte superior del iceberg es lo que tenemos, que es lo que aparentemente se ve, ¿no? Esta es mi parte aparentemente normal, pero yo si me pasa tal cosa en tal lugar, aparece una parte disociada y se expresa. Esto es lo que está en verde, lo que hablamos hoy: hiperactivación del sistema nervioso o hipoactivación, pensamientos intrusivos, sistema de creencias negativos hacia uno mismo, hacia los demás, evitación de las experiencias, etcétera. Si ustedes empiezan a ver, hay una cantidad de estudios que plantean, eh, que investigan los efectos de los psicodélicos en el campo de la psicotraumatología. Estos son algunos, por ejemplo: potencial terapéutico de los psicodélicos en el tratamiento del TEPT, drogas psicoactivas para el manejo del estrés postraumático, eficacia de la terapia asistida por psicodélicos en el manejo del estrés postraumático, intervenciones terapéuticas del TEPT, evidencia actual sobre el papel de los psicodélicos, terapias psicodélicas en la encrucijada del trauma y el uso de sustancias, experiencias adversas infantiles y TEPT complejo. Ahí son muy nuevos. La tendencia de la psicotraumatología, que es el estudio científico del trauma, cada vez más está incluyendo a los psicodélicos como herramientas de cambio. ¿Por qué? Porque las terapias que están en la primera línea de intervención, terapias cognitivo-conductuales, conductuales de exposición prolongada, terapia de procesamiento cognitivo y también EMDR, son eficaces, pero recuerden que en un 50% de las veces, el 50% más o menos son personas que se las llama personas resistentes a los tratamientos. Entonces, en ese otro 50% hay que encontrar nuevos tratamientos. Los investigadores psicodélicos cada vez más plantean esto. ¿Tienen los psicodélicos, las terapias psicodélicas, un potencial eh, transdiagnóstico? Y es que la acción central y transdiagnóstica de la terapia psicodélica reside en su capacidad para aumentar la plasticidad neuronal y mental, incrementando así el potencial de cambio, lo que consideramos como una clave para sus beneficios terapéuticos. Ahora vamos a ver cuáles son esas variables que podemos observar. Los efectos transdiagnósticos de las terapias asistidas por psicodélicos eh, nos permiten comprender que los psicodélicos modulan patrones habituales de emoción, patrones habituales de cognición, patrones habituales de comportamiento. Ujú. Entonces, por ejemplo, el trauma, la traumatización crónica va a producir que las personas tengan un excesivo control cognitivo. Lo que hacen los psicodélicos es reducir ese control cognitivo. En definitiva, es flexibilizar, reducir el control que la corteza cerebral le impone a las sensaciones corporales. Una persona que es muy rígida va a tener un excesivo control cognitivo. Una persona que es más flexible va a tener menos control cognitivo y va a permitir que los datos sensoriales que vienen de los sentidos, es decir, que captan el mundo, tengan un peso mayor que los datos que vienen de la cognición hacia la experiencia. ¿Tá? Por ejemplo, a mayor traumatización, más fragmentación, más rumiación mental. La rumiación mental es la conducta de estar pensando constantemente. Yo no quiero pensar, pero mi cerebro parece que funciona solo. Y estoy pensando, 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 pero ya no siento muchas cosas, solamente siento un poco de ansiedad, tristeza, pero ya no siento placer, no me conecto con el cuerpo, tengo una autopercepción muy restringida y habitualmente considero que soy el contenido de mis pensamientos. Estoy metido adentro del pensamiento, estoy metido adentro de la fantasía. Estoy viviendo fantasías, viviendo pensamientos, cuando en realidad somos un animal que tendríamos que estar viviendo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad.
La rumiación mental disminuye con los psicodélicos y eso le permite a la gente tener un poco más de la mente despejada, poder pensar con más claridad. El trauma hace que la persona no se focalice en el presente, sino que esté en el futuro. Es una conducta evitativa clásica o en el pasado. No estoy acá, no estoy en el presente, me fui, me disocié del presente, estoy en otra dimensión. Bueno, ¿qué hacen los psicodélicos? Empiezan a incrementar la capacidad para estar presentes. Eso es otro elemento clave para comprender cómo disminuyen la disociación e incrementan la presencia. ¿Mm? Y así una serie de cambios, incrementos en el procesamiento de abajo arriba, sensorial, cognitivo, incremento de la exposición interoceptiva. Los psicodélicos nos permiten sentir más nuestro cuerpo, nos permite comprender qué pasa en las vísceras, en el abdomen, en el pulmón, en el corazón. Uno tiene más capacidad para poder detectar esas señales del propio cuerpo. Cuando las personas tienen más capacidad para percibir estos datos, van a poder tomar mejores decisiones que una persona que no percibe su cuerpo y que no detecta esas señales. Los psicodélicos también reducen la evitación experiencial, hacen que las personas podamos acercarnos más a aquellas cosas que nos generan ansiedad, miedos, y ahí autosuperarnos. Estas son una cantidad de cuestiones. Otra cosa clave, que también es central en el tratamiento de trauma con psicodélicos, es que tenemos que decirle a los pacientes o a las personas que van a utilizar psicodélicos que si bien pueden traer muchas experiencias agradables, también pueden empezar a vivir, a reexperimentar recuerdos traumáticos en sus conciencias. Entonces las personas van a tener que tener recursos para poder transitar por esas experiencias. Por eso es tan importante, más que la fase de exposición a los psicodélicos, lo más importante es la fase de preparación. El sistema nervioso tiene que estar preparado, tiene que tener habilidades para poder procesar, acomodar y asimilar la información que va a obtener en las experiencias con psicodélicos. Todas estas variables moduladoras que ustedes ven acá centrales van a modular lo que son las variables de resultado, es decir, el cambio de conducta. Todos estos cambios internos van a producir cambios en el nivel de ansiedad, en el nivel de depresión, van a hacer que las personas consumamos menos drogas. Esto puede ser otra forma de representarlo. Variables independientes, causas, variables dependientes, consecuencias. Vamos a modular las funciones del sistema nervioso con psicoterapias que estimulen la transformación de estas funciones, desarrollando recursos, entrenamientos en regulación emocional, entrenamiento en mindfulness, entrenamiento en control de la atención, entrenamiento en eh, animarse a exponerse más, reducir las conductas evitativas, por ejemplo. Esto es un pequeño esquema, pero tampoco nos da el tiempo de hoy. Es sobre cómo tenemos varias formas de procesamiento en el sistema nervioso. Tenemos un procesamiento top-down, un procesamiento de regulación emocional de arriba hacia abajo, donde se utiliza la metacognición, la reflexión, la reevaluación cognitiva, el autocontrol, la regulación atencional, la planificación, la toma de decisiones. Son todo técnicas que estimulan estas funciones. Y también tenemos regulación emocional ascendente, por ejemplo, ejercicios de conciencia corporal, ejercicios de regulación de las experiencias, ejercicios de relajación muscular progresiva, ejercicios de respiración diafragmática, exposición a las sensaciones corporales, a las situaciones que nos generan ansiedad, etc. Bueno, muestra un poco cómo son los procesos asistidos por psicodélicos, las fases. ¿Mm? El uso de psicodélicos está en una fase específica del proceso, pero no es lo central. Lo central de las intervenciones asistidas por psicodélicos es la psicoterapia en sí misma. Los psicodélicos son un insumo más, ¿tá? Pero no es lo único. Al contrario, es un elemento dentro de un conjunto, una constelación de elementos que van a ayudar a las personas a que procesen sus traumas, a que se recuperen del estrés postraumático, que no es fácil. No es fácil, pero tenemos esperanza de que las cosas vayan cambiando. Así que bueno, pasamos de la disociación y la fragmentación de mí mismo, del ser mismo, como consecuencia del trauma, a la integración del ser, a un ser que está encarnado en su cuerpo, que siente sus sensaciones, que se apropia de su experiencia, que está viviendo en el presente, que está disfrutando de la vida, que está disfrutando como el resto de los animales que están por ahí, en el presente, agradeciendo el momento a momento. ¿Tá?
Así que bueno, esto fue una pequeña introducción. Traté de hacerlo lo más breve posible para que nos dé el tiempo. Obviamente esto es la punta del iceberg de todo lo que hay. Ahora en julio tenemos un congreso. Si quieren escanear el código QR, ahí van a ir a una página de Instagram. Es un congreso iberoamericano de psicodélicos y enteógenos, de microdosis de psicodélicos y enteógenos, perdón. Ahora nomás en 4 semanas. Va a estar muy bueno. Van a haber cerca de 30 expositores. Son 3 días. Hay cursos, hay talleres. Es bastante accesible para que puedan participar. Así que bueno, si se quieren sumar, a las órdenes. Ahí está la foto de todos los organizadores. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Ahí tengo un grupo de Telegram donde mando eh, información sobre psicodélicos. Si quieren escanearlo y quieren sumarse, le puedo mandar información sobre trauma. Así que bueno, tenemos 15 minutos. Si quieren hacer comentarios, reflexiones, preguntas, con qué fueron conectando esta información, los escucho. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tu charla. Estuvo bien interesante. Eh, Rompiste todas las expectativas que tenía. Siempre las rompes en grande, Fede. Y me alegró mucho tenerte acá en este espacio. Yo quería preguntarte con respecto a, bueno, se ha notado un poco, eh, incluso hay autores que dicen que muchas de las enfermedades mentales están asociadas al trauma, ¿cierto? A grandes traumas o pequeños traumas. Eh, Tú en tu consulta, ¿qué tan común has encontrado esto y cómo ha sido de útil los psicodélicos como en tus casos Ajá. personales? Bien, gracias Eva por la pregunta. Bueno, es esto. Yo creo que uno encuentra lo que busca. Es decir, nuestro sistema de creencias, nuestros modelos mentales, nos van a permitir ver con ciertos lentes la realidad y al ver con ciertos lentes la realidad vamos a encontrar cosas que esos lentes nos permiten ver y si cambio los lentes voy a ver otras cosas distintas. Por eso es tan importante profundizar en el campo del trauma, porque el trauma es tan común, nosotros como terapeutas estamos tan traumatizados en rehabilitación, ¿no? Si uno hace psicoterapia, etcétera, usa psicodélicos, se va ordenando, se va rehabilitando de a poco, va estando mejor, pero muchas veces es muy difícil de autopercibirse traumatizado. Uno no quiere estar en ese lugar. Ese lugar genera culpa, vergüenza. No es mío, le pasó a otros. ¿Ah? Son otros los que están traumatizados. Son otros los que fueron abusados. El hecho real es que, bueno, las estadísticas nos muestran, el 80% de nosotros hemos tenido al menos una situación traumática. ¿Tá? Entonces, empezar a observar a nosotros nuestro nivel de fragmentación de la personalidad. Y ayuda mucho. La comprensión del trauma ayuda a eso, a no estigmatizar, sino a comprender. Porque las personas habitualmente se sienten incomprendidas, sienten mucha vergüenza por las cosas que les pasa, sienten culpa, sienten que operan de varias formas distintas y no se comprenden a sí mismas. Y eso es lo más natural, que tengamos diferentes partes de la personalidad, que en la psicoterapia tendamos a unir esas partes, integrar esas partes. Los psicodélicos permiten hacer un trabajo con una potencia que yo no lo he visto con otros modelos de psicoterapia. O sea, yo hago la misma psicoterapia de siempre, la fui mejorando, perfeccionando con el tiempo, digamos, pero el uso de microdosis de hongos van generando las bases biológicas para el aprendizaje. Los hongos en microdosificación o la ayahuasca en microdosificación va generando que el organismo esté preparado para aprender cosas nuevas. Entonces, eso ayuda mucho a los tratamientos. Ayuda en los niveles de autopercepción, ayuda en la flexibilidad cognitiva, ayudan en la regulación emocional. Entonces, es una pregunta bastante amplia la que me estás haciendo, pero bueno, si los psicodélicos complementan el proceso, dan más esperanza, a los terapeutas también le dan más esperanza de cambio. No solamente al paciente, al terapeuta también lo ayudan a estar mejor y a hacer un mejor trabajo. Sí, Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Abren como el campo de herramientas que se puede tener. Bueno, sí, por aquí alguien comenta que le llamó pues mucho la atención la relación del trauma con el cuerpo
Y bueno, de cierta forma crecemos muy alejados de la conciencia corporal, la intuición, los gut feeling o sentimientos viscerales. Podría decirse entonces que una vía para el tratamiento del trauma es la conexión corporal. Sí, esto que dice Manuela es así. El cuerpo es el lugar donde el trauma ha sucedido, ¿no? Es el cuerpo el que sintió el olor a humo y el ruido del fuego y la sensación de estarse quemando. Es el cuerpo el que experimentó un accidente y quedó destrozado. Es el cuerpo que fue golpeado, insultado, o sea que es el cuerpo el que experimenta todo. Por el fenómeno disociativo, la conciencia puede disociarse de los inputs corporales que van a la conciencia, a la corteza cerebral. Entonces, yo puedo estar viviendo todo eso, me puedo estar incendiando el cuerpo ahora, y gracias a la maravilla del cuerpo, que es del cerebro, que es la disociación, yo llego a un punto donde ya no siento el cuerpo, ya no siento el dolor. ¿Tá? Ese mecanismo adaptativo, si ocurre pocas veces, está todo bien. El tema es que se ocurre de manera crónica, si yo permanentemente tengo que estar disociándome para estar con mi madre, si tengo que estar disociándome para vivir con mi padre, ya eso se transforma como un proceso que tiende a consolidarse con el tiempo y al final yo llego a la vida adulta desconectado del cuerpo, desconectado de las relaciones interpersonales y lo que hacen los psicodélicos es ir colonizando, como los hongos, van colonizando el interior del cuerpo, van llevando a que nuestro foco atencional se vaya para el cuerpo, a que la conciencia interoceptiva, propioceptiva sea mucho más rica y no solamente liberar la energía traumática, sino también acercarnos a el placer, acercarnos a las sensaciones agradables. El trauma nos ha alejado de lo espontáneo, el trauma nos ha alejado de las sensaciones agradables, lindas, seguras. Me acuerdo de algunos pacientes que me han marcado que decían, es la primera vez que siento seguridad en mi cuerpo. Claro, yo también me pasó. Yo cuando tomé ayahuasca la primera vez empecé a sentir seguridad en mi cuerpo después de 35 años viviendo ansioso, preocupado. Los psicodélicos van marcando esas partes del cuerpo que después se convierten en lugares seguros para poder habitar. Así que sí, es así como plantea Manuela. Ok, por aquí alguien pregunta, al inhibir los psicodélicos, conductas patológicas, se genera una catarsis. Em, bueno, en realidad, yo creo que esa pregunta es bastante, incluye varias cuestiones. La catarsis, si lo consideramos como algún tipo de expresión emocional, eh, se producen expresiones emocionales, se producen expresiones de liberación de energía. Pero bueno, está. No es que los psicodélicos inhiban las conductas patológicas, sino que lo que hacen es modificar los procesos neurológicos, fisiológicos, para que las conductas patológicas se expresen menos. Ok, De- Después, Ezequiel dice, Fede, una vez que identificamos que un consultante tiene trauma complejo, ¿cuáles son los condimentos cruciales para preparar a esta persona por una experiencia psicodélica con macrodosis? ¿Propones algún orden en el entrenamiento de las habilidades psicológicas? Sí. Em, yo creo que lo mejor es la microdosificación, no la macrodosificación. Imagínense que las personas que tienen trauma complejo tienen un sistema nervioso que está vulnerable. Entonces, si los exponemos a macrodosis, corremos el riesgo de que se terminen de descompensar, que aparezcan memorias traumáticas disociadas y que la persona no pueda procesarlas y se termine suicidando. ¿Ah? Entonces, tenemos que, como vos decís, entrenar en habilidades, desarrollo de recursos, al mismo tiempo que procesos de microdosificación apoyados de un equipo de psiquiatras, médicos, que nos permitan ir de a poquito incrementando los beneficios de los psicodélicos, pero no exponiendo a ese organismo a dosis altas que puedan producir una desorganización tal que la propia capacidad cognitiva no pueda procesarlo. Entonces, entrenamiento en habilidades con procesos de microdosificación, 2, 3, 4 meses, y ahí se va revaluando. Es un estilo, ¿no? Hay muchos. Todavía no hay evidencia sobre qué está bien y qué está mal.
uno lo ve en la práctica, va por ensayo y por error. Ujú. Eh, Aquí pregunta también alguien sobre, Valentina, pregunta sobre eh, que se está empezando a formar en psicodélicos y quiere saber si hay evidencia de riesgos en personas con psicopatologías o personas que ya hacían tratamientos con psicofármacos. sí, es una pregunta interesante, eso lo tiene que responder un psiquiatra, pero en grandes rasgos, por ejemplo, hay un estudio que se publicó, que justo el otro día lo decía, hace unos meses, que se investigaron cerca de 9.600 personas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, investigando síntomas psicóticos en personas con psicosis y síntomas psicóticos en personas con trastorno bipolar. Y se vio, en contra de lo esperado, que las personas con psicosis sin trastorno bipolar, los psicodélicos redujeron los síntomas psicóticos y en personas con trastorno bipolar con síntomas psicóticos, los psicodélicos incrementaron los síntomas psicóticos. Entonces, por suerte la ciencia va avanzando y nos va clarificando un poco más el panorama. Ujú. Bueno, y aquí para ir cerrando, alguien pregunta, Karen, pregunta si existe alguna formación que habilite como profesionales de salud mental para utilizar psicodélicos o Eh, cómo recomendamos sí. formarse para la práctica profesional. La primera pregunta de Karen tiene que ver con las habilitaciones que cada gobierno va dando. Todavía no hay, ¿no? Habilitaciones. Lo que sí es importante es empezar a formarnos, porque más allá de las habilitaciones, es cómo puedo ayudar a yo, cómo puedo ayudar a los pacientes que están transitando por estos procesos. Y para empezar a formarse, yo creo que no toda la gente está de acuerdo, pero creo que hay que empezar a experimentar, ¿no? Es uno el que tiene que empezar a experimentar en ambientes cuidados, controlados, seguros, que eso es lo más importante, no exponerse a riesgos, empezar a observar qué cambios empiezan a ocurrir. Y si es de la mano de algún psicoterapeuta que pueda ayudarte, mucho mejor, ¿no? Y bueno, leer investigaciones, estudios. Capaz que conoces a alguna amiga, algún amigo que ya empezó a tomar microdosis o algún paciente que empezó a tomar microdosis y vos lo seguís y empezás a ver qué ocurre también ahí. Después, tenemos 3 minutos. ¿Es común que la experiencia de trauma se reviva en la ingesta de psicodélicos generando un mal viaje o una experiencia revictimizante? Sí, se puede pasar. Por eso es tan importante que el sistema nervioso principalmente tenga recursos de regulación de los estados mentales. La persona tiene que tener habilidades para poder regular sus estados emocionales. Si está en un estado de hiperactivación, tiene que poder calmarse. Tiene que poder pedir ayuda. Hay gente que capaz que no puede calmarse, quedó ahí congelada con los psicodélicos, pero tampoco puede hacer así para pedir ayuda. Eso es muy importante, que haya habilidades para ordenar lo que está pasando. Y también puede pasar que se irrumpa en la conciencia información hipertraumática y que si el organismo no está preparado puede generar más disociación todavía. ¿Tá? Más Ujú. se tiene que desconectar de sí mismo para poder procesar la vida y más conductas adictivas van a ocurrir. Eh, no hay psicodélicos para trauma complejo específicamente. En realidad, eso depende más de las técnicas de psicoterapia que los psicodélicos. Pero los psicodélicos serotoninérgicos naturales, ayahuasca, hongos, la evidencia viene mostrando que colaboran con todo esto. Eh, Sí, ahí, Fede, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas del MDMA para todo esto? bueno, yo en realidad, si bien el MDMA tiene evidencia científica, es difícil utilizarlo en la práctica clínica común, ¿no? Porque ahí tendrías que estar consiguiendo, los pacientes tendrían que conseguir MDMA cuando sabemos que la calidad del MDMA que llega muchas veces es muy mala. Entonces, si nosotros como profesionales estimulamos al MDMA como procedimiento, sin estar dadas las condiciones sanitarias en los estados que le garanticen a la gente que lo que está tomando es MDMA, a mí me parece que no hay que estimular ese tipo de consumos, porque puede ser tóxico, ¿no? Entonces, sabemos que los hongos, sabemos que la ayahuasca están teniendo evidencia y no dependen de el control estatal en términos de calidad, ¿no? Se tiene que ser buenos cultivos, hongos que estén cultivados, que no estén contaminados, etcétera. Eso es mucho más probable de que sea seguro.
Ok, bueno, yo creo que ya es momento para darle cierre a esto, Dale, Fede. Agradecerte mucho por tu presencia en este espacio y nos estaremos viendo en otros encuentros. Les recordamos a todos los que asistieron seguirnos en @ciencias.psicodélicas y estarnos siguiendo porque vamos a seguir haciendo estas charlas semanalmente. Bueno, les Fede, muchas agradezco a Seba, al equipo de Ciencias Psicodélicas y bueno, a todas ustedes y todos ustedes de diferentes partes de América Latina con ganas de saber más. Eso es lo más lindo, seguir sabiendo, aprendiendo, investigando y construyendo un futuro mucho más democrático y accesible para todos y todas. Así que bueno, cuando quieran nos vemos de vuelta. de una, Fede. Hasta luego. Dale, un abrazo. Gracias a todos. Igualmente, saludos. Chau, chau.